Desde ahora y hasta las 14, escuchamos Surf Rider Radio. Y 13 minutos, una nueva edición de Surf Rider Radio. ¿Cómo le va David Ojeda por allí Ariel Fioco? ¿Cómo estás? Uno en una punta de la mesa y el otro en la otra punta. Por supuesto. ¿Cómo están? Muy bien, con una jornada que, como lo decíamos recién, lo anticipamos en el pase con el negro, está un poquitito fresca, está... Abrigate, negrito, que hace frío. Está normal para lo que es el invierno, ¿no? Estamos en invierno. Estamos en invierno, pero veníamos de un veranito, hay una cosa ahí. Igual, todavía le falta un poco, ¿no? Todavía no veo que entre ese frío intenso de heladas y de viento que te corta la piel. En Bariloche, un amigo me envió hace más o menos una semana, 10 días, me envió unas fotitos de allí. Él está viviendo allí, me decía 11 grados bajo cero. En Tierra del Fuego, que vive mi hermana, el otro día también, más o menos hace una semana de día, 20 grados bajo cero. Llegó a 26. Estaba fresco, digamos. Llegó, ¿no?, a 26, me parece, ¿no? Acá todavía llegó, no sé si llegó a 0 grados este año. Me parece que no. Unos días fríos. Sí, ¿llegamos? Sí. Incluso hubo bajo cero, hubo térmicas de bajo cero, pero la temperatura... La temperatura, ¿eh? No, la temperatura llegó a 1 grado, 0 grados, nunca bajó. Está bien, claro, y siempre 2 o 3 graditos menos hace la térmica, o un poco menos, bueno, claro, ahí estaba, la térmica así bajo cero, bueno, es lógico, es normal, y esas heladitas que reclama Ariel, ojalá que si la Tierra lo necesita, lleguen en estos días, digamos, porque después ya se viene agosto, el último mes frío que tenemos, y después empezamos ya con la preprimavera. La pesca de la corvina empezamos, Fabi. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y las olas, ¿no? Por supuesto. Bien, para el día de hoy, ¿qué vamos a estar hablando? Bueno, tenemos, en un ratito vamos a estar hablando con José Lozano, para ver cómo está el tema de el COVID, digamos, si hay alguna novedad importante, más allá de lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que son las cuestiones de números, estadísticas, qué está ocurriendo, más que interesarnos cómo vamos a transitar estos meses de la pandemia, nos interesa si ya hay, y ellos que laburan y que están en la trinchera, si ya les han llegado novedades con respecto a algún medicamento que se está utilizando y que funciona muy bien, y al tema de la vacuna, ¿no? Si ya ellos tienen de modo anticipatorio un panorama para ir comentándonos con respecto a ese tema, ¿no? Sería bueno, y charlar también un poquito del comportamiento local, aprovechando ese espacio que vamos a hablar con Lozano, a ver cómo la gente también se comporta en el país, ¿no? ¿Cómo toma el tema de la fase? ¿Con qué libertad lo toma? ¿Con qué respeto? Por supuesto que sí. Y además, un tema que me interesaría preguntar, el otro día me llamó la atención cuando habló el intendente de la Costa, el día jueves creo que fue, donde habló de 26 camas ya de terapia con respirador, que tenemos en la costa preparadas, digamos, eventualmente. No se están usando. No, claro, gracias a Dios no, y bueno, están preparadas. Entonces el interés que le vamos a preguntar a Lozano hoy es, ¿qué requiere una cama de terapia, digamos, de esas características, técnicamente, digamos, para ser operadas, en el sentido de enfermeros, médicos terapistas? Y además, ¿cómo es el sistema del ventilador o respirador? Si se puede fabricar aquí, si se está fabricando así aquí en la Argentina, si se accede fácil a ese tipo de materiales. Y a ver si él lo puede desarrollar un poquitín. Yo estoy seguro que sí, porque es uno de los hombres que está preparado para ese tema. Bien, tenemos información de surf. Vamos a hablar un poquito de Rel San, que fue la primera mujer surfista, la que trascendió a nivel mundial. Y un poquito sobre las campañas de Surf Raider. Vamos a desarrollar sobre todo la última, SOS Playa o SOS Playa, que quedó en el tintero como para desarrollar con todo este año, y bueno, nos quedamos en el molde porque lo vamos a tener que hacer de manera digital hasta que podamos salir a limpiar y a concientizar, ¿no? Por supuesto que sí, y vamos a estar desarrollando también, obviamente, y participando con todos ustedes para que nos llamen, se comuniquen con nosotros, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, con respecto precisamente a participar, a interactuar con nosotros. David Ojeda, allí colaborando con nosotros también en la locución, en la técnica, nos vamos a cumplir. Primera pausa del día. Esto es Surf Rider Radio. Muy bien, continuamos, y como lo anticipábamos hace un ratito nada más, íbamos a estar hablando con José Lozano, miembro de
parte del equipo que asesora a Presidencia de la Nación en el caso del COVID-19 para saber qué novedades había desde directamente las cuestiones desde la trinchera, ¿no? Del laburo diario. José, ¿cómo te va? Un placer enorme, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo va todo? ¿En qué ha evolucionado de todo este tiempo desde que estuvimos hablando por última vez? Y evoluciona y por ahí en algunos casos también involuciona, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con cómo se va manejando tanto la sociedad y toda la parte política para avanzar, ¿no? Uh-huh. Uno está buscando cosas nuevas en algo que no conoce, entonces eso pasa y es algo que va a pasar y que va a seguir pasando. Uh-huh. Bueno, hay preocupación, me imagino, o hubo preocupación hace un par de días atrás con este pequeño pico que comenzó a mostrarse, ¿no? Pero era casi lógico, me imagino yo, que al menos ustedes lo deberían haber visto antes, ¿no? Creo que, se esperaba el crecimiento, por ahí no en las cantidades uh-huh. y en la forma, se esperaba también que llegara a este momento. Lo que sabemos que esto va avanzando en dos direcciones. Una, el contagio sabemos cómo es y que se va a producir de una forma acelerada en cuanto más contacto haya entre personas. Pero tampoco podemos evitar la realidad de que no se puede seguir viviendo sin trabajar, sin salir, o sea, las salidas tienen que ir siendo progresivas, controladas, porque uno tiene que volver a la vida cotidiana, porque si no, no se puede subsistir. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ahí es el conflicto que a veces se toma en ver la realidad de cada lugar y cada sector, cómo ir abriendo ante la posibilidad de recepción del paciente que va a llegar. Uh-huh. Uh-huh. Y José, vos me decís que no ha cambiado nada en sí lo que es la enfermedad, digamos, ¿no? Por lo menos no es que no ha cambiado, eso es casi lógico que no cambie. Lo que sí ocurre es que ustedes siguen conociéndola, pero en principio los parámetros son más o menos lo mismo, la forma de transmisibilidad, los periodos de incubación, hasta inclusive podríamos decir que son las estadísticas bastante nobles y parecidas en todo el mundo. Sí, ha cambiado algunas, o sea, uno pone en perspectiva las formas de contagio y todo eso se empiezan a ver uh-huh. y a evolucionar, pero en mínimos detalles, pero sigue siendo la misma, sigue siendo la aerolización y la entrada tanto por boca como por ojos y nariz, o sea, no hay otra forma de contagio. Por eso el manejarse con las distancias, continuar con el lavado de manos, a veces la parte más sencilla o las formas más sencillas de protegerse son las que van a hacer que no tengamos un brote acelerado que haga que se llenen los hospitales y que no haya lugar donde estar. Las realidades son, ponerle en Bolivia y Ecuador se vivieron realidades terribles donde veíamos muertos en las calles y eso es lo que se trata de evitar desde un primer momento desde la cuarentena acá en la Argentina, ¿no? Uh-huh. De evitar esas catástrofes que pueden llevarse y que pueden ser evitadas con esto y con la concientización social muchas veces escuchamos que hay gente que no cree todavía en la pandemia y lo tomamos que le como parece como algo raro, le parece como algo que se inventó parece que para joder a alguien, digamos. Claro, y está bueno que pase así, uh-huh. bueno que pase así, que vos no la sientas cerca, uh-huh. porque eso quiere decir que se están haciendo cosas bien, uh-huh. porque si vos no la sentís cerca quiere decir que no te tocó, y si no te tocó fue por esto, por estar en tu casa, por lavarte las manos, por tener todas las precauciones al salir, para no llevárselo a tu abuelo, a tu papá, o tus hijos cuando salen y todo esto de no tener clases. A veces es fastidioso y es molesto, pero bueno, fue un proceso para que esto no fuera un contagio masivo donde nos encontráramos que tuviéramos algo todo encima, ¿no? Uh-huh. José, el tema de que recién hablábamos acá con Ariel Fioco, que estamos con David Ojeda, te cuento, era un poco saber cómo es... habitualmente lo escuchamos esto de la cama de terapia intensiva con el respirador, pero en realidad no lo sabemos. Es algo que escuchamos, pero técnicamente, ¿cómo se podría explicar? Mira, respirador o ventilador es lo mismo. Ayer justamente lo hablábamos.
Y es el mismo aparato, o sea, nosotros le decimos técnicamente en el vocabulario interno de la terapia le decimos ventilador porque el que respira es la persona, y tomar a la persona como un ser humano que está ahí, que está vivo, y le estamos dando ventilación desde el ventilador, ¿sí?, para que pueda respirar ante su necesidad. O sea, tiene necesidades básicas insatisfechas, una es la oxigenación, y tenemos que darle oxígeno desde un aparato, ¿sí? Por eso hablamos de la necesidad del ventilador en estos casos. ¿Cómo es el trato con el ventilador? Y tiene que ver un profesional que sepa, primero, hay que adaptarlo, ese ventilador, a la respiración que necesita el paciente que está en esa cama. Hay que adaptarlo, y para eso tiene que tener técnica y tiene que saber cuáles son los parámetros que necesita ese paciente para poder tener el confort de la respiración. Frenamos ahí. Dale. Cuando vos decís adaptarlo al paciente, ¿qué todas las personas respiramos diferentes? ¿O el proceso de la enfermedad puede hacernos respirar diferente? No, todos necesitamos una diferente forma de oxigenación. Seguramente una persona que ha fumado necesita una oxigenación, parece ilógico, ¿no? Pero necesita por ahí menos oxígenos y más tiempo de exhalación, ¿sí? Otras personas necesitan tener más oxígeno. Cada uno tiene su necesidad interna debido a su cuerpo. Nosotros como seres humanos somos únicos todos somos únicos, ¿sí? Y cada vez que vamos a ventilar o vamos a darle respiración a una persona, tiene que ser adaptada a la necesidad que tenga esa persona. Cuando, para darte un ejemplo más simple, cuando uno está con una gripe, ¿sí?, cuando respira diferente, tiene más cantidad de respiraciones, necesita más inhalar más fuerte, movilizar más músculos, ¿sí?, de la parte torácica, para ingresar ese oxígeno que le está faltando. En cambio, cuando estamos corriendo, cuando estamos bien, necesitamos el oxígeno normal. Bueno, cada uno refleja según lo que le está pasando en ese momento y la capacidad de respiración que tiene. Eso es lo que hay que hacer con esa máquina, que esa máquina lo que hace es tira tanta cantidad de oxígeno, le da cierto tiempo para que uno exhale, ¿sí?, y retenga. Y a su vez tiene la capacidad de hacer que el pulmón, que es como un globo, se mantenga siempre inflado, porque nosotros retenemos siempre una cantidad de oxígeno, que nosotros decimos oxígeno zona muerta, pero es la cantidad de oxígeno que mantiene inflado los alvéolos, que es donde se hace el intercambio, donde el oxígeno va a la sangre, ¿sí? Todo eso lo hace una máquina cuando está entubado, porque al estar entubado deja de funcionar el pulmón por sí solo, ¿sí?, y cambian los parámetros al revés. Lo que hacemos nosotros interno se hace externo. O sea, este respirador, ventilador, en realidad es lo mismo que mantiene con vida a la persona, digamos. La mantiene respirando. La mantiene respirando. La que se mantiene viva siempre es la persona, porque tiene no solamente los pulmones, sino que tiene un cerebro, tiene un corazón, tiene riñones. La máquina no tiene vida, digamos. En realidad, para que quede más claro, la persona es la que vive, la máquina es una herramienta, digamos. Exactamente. No, o sea, lo planteo desde este punto por una cuestión también humana. Cuando nosotros tratamos personas, tratamos seres humanos, tratamos vidas, tratamos entorno, tratamos familias atrás de todo eso. Y si nosotros nos ponemos que ha pasado en algún momento de que uno hacerlo tan mecánico, termina trabajando sobre las máquinas que están alrededor de esa persona y perdemos la perspectiva de que tenemos un ser humano y una familia atrás. Eso hace ya un tiempo en todas las terapias intensivas se empezó a plantear y se revirtió, gracias a Dios, porque es una forma de ver las cosas humanamente y no mecánicamente, no ensañarse en querer tener un cuerpo vivo muchas veces metiéndole todas las máquinas, porque eso lo único que hace es alargar una agonía, ¿sí? Y a veces también cómo utilizar todas esas máquinas en pos de salvar la vida de esa persona, y no en pos de utilizar una máquina. La última, José, por lo menos de mi parte, no sé si los chicos quieren agregar a alguien algo, tiene que ver con las funciones o mejor dicho, las personas que necesitarían para que toda esa herramienta para sostener a una persona respirando se pueda llevar adelante. Bueno, eso también es un problema mundial, no es solamente en la Argentina, sino mundial, de que hace falta personas
capacitadas y preparadas, o hace falta personal de enfermería, personal médico, para la atención de la demanda que hay hoy. La OMS, ¿sí? Lo que dice es que tiene que ver un enfermero, yo hablo de la parte de enfermería porque es lo que más conozco, un enfermero cada 4 pacientes, ¿sí? Eso sería el ideal. Pocos países lo pueden implementar, Alemania, algún otro país más así en el mundo. Nosotros tenemos una relación bastante baja, tenemos un enfermero cada 23 pacientes en relación, ¿sí? Entonces, imagínate que ese enfermero también tendría que ser especialista en conocimiento y saber usar estos equipos que hacen falta para atender a un paciente con COVID, lo cual se está haciendo y se está capacitando en forma rapidísima y acelerada y tratando de contagiar al colega, al que sabe, al que no sabe, en todo el país. Pero así todo hay una falencia de personal que es grave y que tenemos que rever para próximas atenciones y para poder lograr esa atención personalizada que es 1.4, ¿sí? Acercarnos más, porque estamos muy lejos, 1.23 es mucho. Buen día, José, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Ariel Fioco te habla. Te hago una consulta. Todo esto que nos estás comentando y la gente seguramente está escuchando, es una señal de alerta para tener en cuenta todos los que hoy estamos en fase 5, algunos en fase 4, porque esta flexibilidad que nos dieron, esta libertad limitada que tenemos por el COVID, no ha sido entendida por gran parte de la comunidad. Si bien vemos que hay cierto compromiso en una parte de la comunidad, uno sale al centro acá en Santa Teresita o sale en otras ciudades del Partido de la Costa y no ve el mismo comportamiento o el comportamiento adecuado, salen sin barbijos, en grandes aglomeración de gente. Es una señal de alerta saber que solo tenemos 25, que gracias a Dios tenemos 20 y pico respiradores, que ninguno está siendo usado y que no hay casos, pero ¿no sería interesante que le digas a la gente también, o le des un consejo? ¿Cuál sería tu consejo desde el punto de vista profesional a esta libertad que se nos ha otorgado por buen comportamiento también? Porque si llegamos acá es porque nos hemos comportado bien, pero eso no significa que tenemos la libertad para pasar por encima de la situación, ¿no? Mira, por ahí, como consejo, yo lo que daría es un deseo de responsabilidad. Muchas veces nosotros a nivel social buscamos más culpables que respuestas, ¿no? Que soluciones. Yo lo que le diría es un grado de responsabilidad, buscar un grado de responsabilidad mirándose hacia adentro, mirando hacia la familia, que todo lo que le puede pasar a otro le puede pasar a uno. Y desde ese concepto buscar que no es lindo estar, a veces es difícil estar encerrado en una casa o tener la distancia y usar un barbijo que a veces molesta, pero que mucho más molesto es tener un tubo que pasa por la garganta, estar encerrado en una cama donde lo único que te va a rodear van a ser máquinas y no le vas a poder hablar a nadie porque ese tubo no te lo va a permitir, y es triste estar en esa situación. Entonces, como consejo es tomar parámetros de responsabilidad. Ser responsable es cuidarse uno y cuidar al otro. Que en una de las acciones haces lo mismo, o sea, si te cuidas vos, te estás cuidando al otro. Y que el otro es el vecino, es tu hijo, es tu papá, es tu abuelo. Entonces, esto de la fase 5, las fases son formas de salir, pero no de no contagiarse. Que eso hay que tenerlo bien claro. Las fases son formas de abrir el panorama de responsabilidades entre todos para poder hacer cosas cotidianas que nos dejen vivir, pero eso no quiere decir que no nos vamos a contagiar. La enfermedad está y está entre nosotros, entonces tenemos que mantenerla lo más lejos posible, entonces ahí mantengamos la distancia. Si nosotros llegamos a tener la enfermedad y no somos personal de riesgo, pero podemos arriesgar de otro, entonces lavémonos las manos, tengamos los cuidados con el alcohol en gel, dejemos los zapatos y los elementos de contacto en la puerta de la casa para después lavarlos. O sea, no dejemos de hacer todo eso porque es un hábito que nos va a servir de acá en más. El COVID es una enfermedad y que seguramente evolucionarán en otras, por ahí más graves o menos graves,
Entonces, creemos estos hábitos que nos va a llevar a ser mucho más responsables y mejores. Te mandamos un abrazo grande, gracias por la gentileza, sabemos que estás trabajando en este momento, por supuesto, y bueno, seguramente vamos a retomar la charla, ojalá dentro de unos meses, hablando de esto como una anécdota y analizando de cara al futuro, ¿no? Porque como vos lo decías, y no deja de preocuparnos, esto puede haber venido para quedarse, digamos, con algunas mutaciones. Un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Ahí estaba José Lozano, entonces, como siempre, muy didáctico, muy claro, hablándonos de esta etapa del COVID en la Argentina. Bueno, seguimos con más Surf Rider Radio. Hoy tenemos un Surf Rider radio musical. ¿Qué estamos escuchando, David? Suenan los Beatles haciendo Day Tripper. Ah, qué lindo. Poné. Ahí va. Aparte es viernes, hay que musicalizar el fin de Pero semana, che, tanta mala vibra ahí en el ambiente. Vamos a poner el pronóstico de Laurita Santos también. Ahora al final lo vamos a pasar el pronóstico de Laurita. ¿Querés pasarlo ahora? ¿Lo tenés? No lo tengo. Bueno, listo. Ahora en un ratito Laurita va a salir con el pronóstico. Bueno, vamos a hablar un poco de Rel Sam. ¿Qué es Rel Sam? Parece el tema musical. Rel Sam. Rel Sam era la leyenda hawaiana, que fue la encarnación humana del aloha en Hawái. Se celebra una de las mejores mujeres de agua de la historia esta última semana que pasó. Pocas personas alguna vez tocan su rincón particular del mundo, cultural, geográficamente o espiritual, como Rel Sam de Hawái. Ella era, todavía lo es, la reina indiscutible del surf hawaiano. Sam brilló en descanso hawaiano lleno de testosterona, remando en olas temibles, rodeadas de personajes temibles, con una sonrisa y una flor escondida detrás de la oreja. Ella inspiró a décadas de chicas hawaianas a surfear olas más grandes, a crecer más en contacto con el mar. Ella luchó para traer una medida de igualdad al surf, tanto en el agua como en los primeros días profesionales del surf como deporte. Sobrevivió e incluso prosperó con cáncer de mama durante 15 años, continuando surfeando a un alto nivel mientras inspiraba alegría y alimentaba a todo el mundo del surf, incluso cuando su salud se desvanecía. Si tuviera que tallar la versión del surf del monte, bueno, en breve, Sam nació en 1950 en Makaha, una ciudad al oeste de Oahu, un lugar de varias olas de clase mundial, si bien es reconocido. Era hija de un beach boy, una especie de socorrista profesional, instructor de surf, guía turístico. Tuvo 4 hermanos, fue criada en la arena y en las olas. Su segundo nombre, escuchate esta, Kapolioka Ekukai, que se puede traducir al hawaiano más fácilmente como corazón del mar. Mirá qué lindo, corazón del mar era su segundo nombre. A los 4 años ya había aprendido a surfear en la única tabla que utilizaban todos sus hermanos, hasta que pudo comprar la suya. A mediados de los 50, ella vio a los héroes del mundo del surf descender en su ciudad natal para desafiar las grandes olas del invierno de Makaha. Surfeaba, aprendió de las leyendas, y no menos, ¿no? Del surf como Kahanomoku y sus compañeros locales del Makaha, Rabbit Kekai y Buffalo Kealuana, así como también de surfistas respetados como George Darwin y Buzzy Trent, quienes se sintieron atraídos por el poderoso surf del lugar, ¿no? Cuando era adolescente, comenzó a surfear ya las olas de este lugar y ya era una leyenda viviente, ¿no? A los 16 años fue invitada al Campeonato Mundial del 66, celebrada en San Diego. Luego tuvo un impasse donde se mudó al continente y formó su familia. Y regresó una década después, ya para el 76, se había unido a una incipiente gira mundial de mujeres. En el 79 ayudó a formar la organización Women's Professional Surfing, dedicada a aumentar la participación de las mujeres y aumentar su parte de las ganancias generadas por la floreciente industria del surf, pero sin que las mujeres tengan que hacer alarde de sus cuerpos casi desnudos para hacerlo. O sea, bastante incipiente la muchacha. Uh-huh. Mientras competía como surfista, siguió buceando en su íntima conexión con el mar. Era surfista, era pescadora, era buceadora, era socorrista, porque hizo su curso de socorrista para su lugar, su playa. En el 82, con solo 32 años, y esto es una señal para todas las mujeres, ¿no?
mientras estaba en el puesto número 1 del surf femenino, descubrió un bulto en su pecho, ¿sí? Mientras surfeaba en un concurso en California. Le diagnosticaron cáncer de mama en etapa avanzada y los médicos le dieron solamente una expectativa de 1 año de vida. Ujú. ¿Sabés cuánto siguió y prosiguió ella viva? A pesar de que le daban 1 año de vida, con tratamiento, con quimioterapia, con rayo, con todo lo que significa un tratamiento oncológico. 15 años. 15 años prosiguió ella surfeando. Ella decía que todo esto era gracias a su conexión oceánica al surf. Y bueno, por ende siempre decimos que el surfing y estos tipos de deportes son muy benevolentes con nosotros. Nos dan mucha satisfacción, nos dan mucha vida, por así decirlo. Ujú. Un ejemplo claro es vivir para surfear o surfear para vivir, que es el documental de la gente de los excombatientes de Afganistán en Estados Unidos, que van a surfear con lo poco que le queda de cuerpo y de mente, y se sienten vivos y no se suicidan porque saben que el otro día tienen 1 ola más para surfear. O sea, esos son los beneficios del surf. La cuestión es que ella, perdió la vida 15 años después, allá por el 98. Ella decía que su Aumakua, que es un dios, la protegía de su enfermedad y que por eso le prolongaba su vida. Bueno, en el 98 ni San ni su Aumakua pudieron mantener a raya su enfermedad y falleció en su casa en Macaja a los 47 años de edad. 3.000 personas asistieron a esta ceremonia conmemorativa en Macaja, ¿sí? Ujú. Ella encarnaba todo lo bueno del surf, pero se hizo más grande que eso. Ella representaba los valores más básicos que apreciamos tanto en Hawái. Rel siempre fue un donante y nunca un tomador. Decir que ella era una personificación amorosa, generosa y siempre contribuyente del espíritu aloha hawaiano no es más que un pequeño testimonio de la suma inconmensurable de su bondad vital. Yo quería traer esta historia de Rel San a Surf Rider Radio. Lo hemos hecho en otra emisora también. ¿Es la más famosa de las surfistas, no? Es la iniciadora Ujú. femenina del surf. Pero no solo por correr o por surfear o por practicar el deporte, sino por su bondad y por ella incluso creó una organización, una fundación para la lucha contra el cáncer de mama cuando estaba con todo este temita personal, y que está en Hawái, y llegó a todos los rincones del mundo. Y hoy se habla de que es una verdadera inspiradora de la vida, ¿no? Es el aloha, la leyenda del aloha sería femenino. No, espectacular, porque claramente hoy estamos hablando de ella, es decir, que su vida físicamente por ahí concluyó, pero lo que no va a concluir es su legado, digamos, su historia, y que en un pueblito chiquito de un lugar muy lejano estemos precisamente contando todo esto que ha logrado en esos 47 años que le ha tocado vivir. Te digo cómo descubro Rel Sam. Yo estaba estudiando imagenología mamaria, o sea, la especialidad en tecnología, en técnico radiólogo, en lo que es cáncer de mama. Y estaban dando un documental en HBO sobre Rel Sam, y yo lo pongo a ver porque somos surfistas. La cuestión es que termina con la relación con su enfermedad, en lo que uno ya estaba, bueno, en mi caso lo que estaba estudiando en ese momento, estaba en Buenos Aires, y siempre me pareció una inspiradora. O sea, es la reencarnación de la aloha, la buena vibra. Bien, vamos a ir a cumplir comercialmente, última tanda, y ¿tenemos preparada, no? ¿David? Baby, Sí, como que no. ¿cuál es la consigna de este programa? Que todavía no la dejemos. Pero es la misma que se viene haciendo durante toda la semana. Si no lo tengo ¿La tenés? mal entendido. Sí, acá está. Pero claro, la misma de todas las que veníamos haciendo desde el lunes, que sería: ¿dónde estarías hoy si no hubieses declarado la cuarentena? Bien, continuamos, nos queda poquitito tiempo ya, por el día de hoy, por supuesto, ¿no? Y después aprovechar el fin de semana con estas nuevas novedades que tuvimos. Atención, no se pueden hacer reuniones, etcétera, 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 y a cuidarse.
A protegerse, a cuidarse, por supuesto. Sí, vamos con un poquito de nuestra red social Facebook, Surf Raider La Costa. Y hay dos cosas muy llamativas. Por un lado, un pescador, ¿sí? Que como cualquier otro pescador, baja a la playa, hace su tarea, su deporte, su divertimento, pero que antes de irse junta toda la basura que genera y que hay a su alrededor, o mientras ve si tiene un pique o no, camina un poquito a la playa y va juntando la basura del lugar. Mirá vos, qué bien. Un ejemplo, la verdad que es ejemplar este pescador. Así tendrían que ser también todos los surfistas y todos los que bajamos a caminar, ¿no? A veces nos ven como locos, pero bueno, es lindo ser loco de esta manera porque estamos haciendo un bien. Pero por otro lado... ¿Quién es ese pescador? Perdóname, ¿se puede saber? A ver, vamos a ver. Sí, dice Enrique. Porque no nombrarlo es casi un sacrilegio. Enrique, ¿no? el pescador Enrique. Enrique. Nos mandó las imágenes y bueno, la verdad que es muy lindo. Papá está con su hijo o con su amigo y bueno, es contagiar. Lo que hace uno hace el otro. Llevamos el COVID ambiental, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero después tenemos a otro, acá, a un vecino que nos manda unas imágenes de una gente oriental, deben ser chinos, andás a ver, no importa cuál es la raza, el sexo, la religión o de qué cuadro sos, lo que importa es lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Y en este caso el señor se ve que estaba sacando almejas con su señora, cuando en realidad hay una disposición provincial, que es la resolución número 956/96, y una ordenanza municipal, que es la 1704/96, de la Municipalidad de la Costa. Está prohibido sacar almejas, señores. Le preguntaron al chino por este tema. Sí. Dijo, no entiendo, dijo. No entiende, no sabe cuando le conviene. Y lo mismo cuando vas a pagar a la caja. Lo que yo te digo, o cuando va el inspector de la FIBA a visitarlo, lo que yo les digo, muchachos, no a los chinos, a todos, a todo el mundo, no se puede sacar almejas de esa manera, porque es una especie protegida, vamos a decir. No quedó extinta porque Dios es grande y porque hicimos desde nuestras ciudades costeras una gran campaña de proteccionismo a la almeja amarilla. Hubo una evolución extraordinaria, porque yo recuerdo años 80 y pico, fines de los 80, y mucho antes peor aún, pero fines de los 80 es que uno iba a pescar y veía cómo venían con pala y se llevaban los baldes de almejas, que eran riquísimas después, porque se comían, las consumían, las hacían, pero muchas veces las tiraban porque se les podría en cualquier terreno, ¿no? En esas épocas el turismo era grandioso, era la época dorada de nuestras playas, donde la gente venía y se quedaba entre 15 días y 20 días en un hotel, con pensión completa. Sí. Pero ¿qué hacía la gente? Venía el primer día, juntaba 3 baldes de almeja, la dejaba en la recepción y después se iba el último día. A los 5 días ya había un olor podrido en la recepción y decía, no, ¿qué hicimos? No, así no, señor, tiene que ir sacarla el último día y si puede no la saque. Pero no sabíamos esto de las extinciones de demás. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? A una gran campaña de acción que Surf Raider inició el año pasado, una gran tarea de Walter D'Ambrogio también. Todos cuidamos la playa y el mar. Somos los países unidos y los océanos de América. El agua limpia y las playas saludables son vitales para las comunidades costeras, la recreación oceánica y los medios de vida de las personas. Pero el plástico, la perforación de petróleo en el mar, la contaminación del agua y el aumento del nivel del mar están amenazando este valioso recurso. Todos tenemos la responsabilidad de proteger nuestro océano para las generaciones futuras. Únanse o colaboren desde donde sea, desde las tinieblas también sirve, con Surf Raider Argentina, Surf Raider La Costa o cualquier organización que cuide tu casa. Perfecto. SOS Playa, sos playa, somos playa. Esa es la consigna. Ese es el, digamos, el ¿cómo se dice? No el protocolo. El eslogan. Como el hashtag, digamos. No, viste. Bueno, me gusta la palabra consigna, porque consigna es algo que te obliga a hacer. Cuando vos te mandan una consigna del colegio, vos la tenés que hacer. A ver, Marquí, ¿cómo se llama? A ver, Fabio. Lo escucho bajito a Marcos. Este es el preámbulo ambiental de Surf Raider, señor. Ahí está. Bien, pronóstico del tiempo para el fin de semana que ya nos estamos yendo. Pronóstico para el partido de la costa. Para hoy viernes una mínima de 6 grados, una máxima de 13, nublado, ventoso, viento del sector noroeste a 60 kilómetros por hora. Para el día sábado una mínima de 1 grado, una máxima de 12 grados, algo nublado, viento del sector oeste a 50 kilómetros por hora. Domingo, mínima 3 grados, máxima 11, mayormente nublado,
viento del sector suroeste a 22 kilómetros por hora. Informó Ana Laura Santos del Servicio Meteorológico Nacional. Bien, por supuesto, el saludo para Ana Laura, bueno... Se la nota resfriada. Se la nota resfriada. A Marquito se lo nota lejos también. Alejado. Ya se viene, Marquinhos. Buen programa, Gracias. Buen programa. Nosotros vamos yendo, Fioco. Vamos que hay que ir a comer. David Ojeda, junto a David Ojeda, haciendo hoy Surf Rider Radio. Por supuesto, nos encontramos el próximo lunes ya con Pipo Costa, después Juan Cruz de Luna, después de vuelta a nosotros con Marquito. Que la pasen bien, buen fin de semana. Chau. El programa que fue auspiciado por ABC Atlántica Videocable, la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Santa Teresita, Estudio Contable Jorge Fernández y Asociados, Amadeus Restaurante y Hostería Santa Teresita, Bowling Bambocha, Dimoy SRL, La Financiera de la Costa, Estudio Diego Turrín y Asociados, Casa Mangino, Viejo Esquil Fábrica, Fundación Mundo Marino, Inmobiliaria Presenza. Hasta aquí llegamos con Surf Rider Radio. El lunes a las 13 volvemos con mucho más.